luego de acabar su encrucijada en busca de un arma antigua y una dura batalla contra el guardián de la misma, la familia Tennyson se dirigía de regreso al camper en el helicóptero de los Caballeros Eternos, estacionándolo a unos metros de este. Procediendo a destruirlo en caso de que más caballeros vengan a buscarlo. Procediendo a continuar con su viaje. Ya estando a varios kilómetros lejos de ese lugar, Max hablaba con sus nietos, disculpándose de sus acciones. Realmente lo lamento, niños, nada de lo que hice estuvo bien, me obsesioné tanto con la máscara, que dejé de prestarle atención. Y lastimar lo más importante en mi vida. A ustedes. A pesar de sus capacidades, su bienestar es mi responsabilidad, pero no volveré a fallarles, se los prometo. Dijo con sinceridad. A lo que los aludidos escuchaban atentamente, notando cómo su abuelo realmente se notaba decepcionado de sí mismo. Por lo que ambos se miraron entre sí murmurando algo inentendible para el hombre mayor antes de sonreír y asentir. Está bien, abuelo, te perdonamos, nos alegra que todo haya terminado y que vuelvas a ser el mismo de siempre. Dijo Gwen, aliviando parte de la culpa de su abuelo. Sí, no te preocupes, abuelo, ya todo terminó, seguro que las chicas también ya lo dejaron pasar. Añadió Ben en nombre de ellas, pues ya había recibido su escarmiento, viéndose conformes antes de regresar al reloj. El hombre mayor sonrió por lo compasivos que eran sus nietos. O por lo menos pensó eso hasta que Ben volvió a hablar. Pero, si realmente estás arrepentido, demuéstralo, no cocinando ninguno de tus platillos extravagantes por una semana. Sentenció el castaño. Viéndolo con una sonrisa socarrona al igual que la peli naranja, dándole a entender que estaba totalmente de acuerdo con él. Golpeando duramente el orgullo de Max, quien veía al par con el retrovisor. Preguntándose en dónde aprendieron a actuar así, pero no teniendo de otra de aceptar. De acuerdo, creo que me lo merezco. Dijo Max derrotado, con una nube oscura formándose sobre su cabeza, mientras que el par victorioso chocó sus puños con diversión. Y así pasó el tiempo, hasta que comenzó a atardecer. Deteniendo el camper a unos cuantos metros lejos de la carretera. Max decidió tomar un descanso antes de preparar la cena. Mientras que el par salió del camper con su ropa de deporte, con la intención de entrenar un momento. Con el detalle destacable de que las chicas los acompañarían también. Aunque internamente Gwen hubiese preferido entrenar a solas con Ben, pero sabía que sería una buena oportunidad de aprender cosas nuevas. Razón por la cual, se podía ver en el amplio terreno desértico, a todo el equipo de héroes realizando distintas actividades. XLR-8 y Batorex, se desplazaban a gran velocidad alrededor de la zona. La velocista corría esquivando las arremetidas y rayos de la batería, en un intento por atraparla. Para alguien que las viera parecería que estaban peleando, pero en realidad ambas estaban divirtiéndose al poder usar sus habilidades libremente. Jugando a las traes. Jajaja, no me atraparás, esto no es nada para mí. Decía Kinecia con un tono retador, zigzagueando y cambiando de golpe su dirección constantemente, evitando los rayos, disparados por su enérgica hermana. Siendo curiosamente, similar a como los Kineceleran vivían en su planeta natal. Esquivando los rayos de las constantes tormentas eléctricas de su atmósfera. Hasta que comenzó a girar rápidamente, formando un tornado alrededor de Batorex, usando el impulso para mandarla a volar al cielo de un empujón. A lo que ésta, se recompuso rápidamente mientras se reía divertidamente. Jajaja, apenas estoy calentando, Kine. Se rió descendiendo como un rayo, retomando su persecución. Alejadas del par entusiasta, Flama practicaba su pyroquinesis, lanzando llamaradas de distintas formas, variando su potencia. Sin embargo, a diferencia de como lo hacía normalmente, consistiendo en estar quieta mientras concentraba sus llamas en un punto antes de lanzarlo, o cubrirse de estas para arremeter a un objetivo. Se encontraba realizando distintos movimientos de artes marciales mientras las generaba por recomendación de Ben. Quien le explicó que esos movimientos se llamaban katas de artes marciales con la ayuda de Gwen, quien le hizo una demostración al practicar tipo de estilo de lucha, además de mostrarle un vídeo con su computadora como referencia. Todo con el fin de que pudiera desarrollar un estilo propio que él había denominado como fuego control, cosa que le ayudaría a controlar de mejor forma sus poderes. Por lo que confiando en la palabra del castaño practicaría lo recomendado, pues ya la había ayudado bastante y no tenía motivos para dudar de él. Repitiendo los movimientos reiteradamente, siendo toscos y torpes al inicio, pero gradualmente se volvían más fluidos. Reflejándose en el movimiento más rápido y variado del fuego que emanaba, por lo que motivada por ese progreso mantuvo el ritmo. Caso bastante parecido con Diamante,
pues ella generaba cristales de distintos tamaños y formas desde el suelo, acompañados de movimientos fuertes y firmes de artes marciales. Sorprendiéndose al ver cómo los cristales emergían más rápido, en la dirección en la que movía su cuerpo y brazos, denominándolo como cristal control. Aunque aún teniendo problemas para medir la velocidad y tamaño de los cristales, pero iba por buen camino. Además de practicar una nueva habilidad sugerida por el castaño, la cual consistía en controlar mentalmente los fragmentos ya creados para reutilizarlos. Cosa que la confundió en primera instancia, pues no creía que fuera capaz de hacer eso, pero confiando en su novio lo intentó. Cerrando sus ojos con las manos extendidas frente a unos pequeños fragmentos en el suelo. Concentrándose en atraerlos, de un modo similar que hacía para lanzarlos. Como si estuviera jalando una cuerda invisible con su mente. Abriendo los ojos de golpe por la sorpresa, al sentir los fragmentos de vuelta en sus manos, habiéndose elevado desde el suelo hasta sus palmas. No sabía de dónde sacaba el castaño, esas ideas tan creativas para usar distintas habilidades, pero eso solo aumentaba su admiración y aprecio por él. Mientras que en el caso de Ultra T, se encontraba de pie concentrada en procesar parte de la información recopilada de Slicks Bigma, específicamente en el apartado de armas. Por lo que intentaba adaptar los planos de las armas registradas en su propio cuerpo, realizando algunas modificaciones que podrían ser útiles. Cambiando la forma de su brazo izquierda a un cañón, procediendo a concentrar energía en este. Disparando un rayo de energía púrpura a una roca cercana, destruyéndola con una explosión. Conforme con los resultados repitió el mismo proceso con su brazo derecho, cambiando su forma a una metralleta con varios cañones. Disparando una ráfaga de proyectiles de energía contra otra roca, desmoronándola. Para luego regresar sus brazos a la normalidad. Era una buena mejoría para el rayo, que era capaz de disparar desde su ojo, aunque también tendría que regular su potencia para que no sean ataques tan dañinos, en caso de tener que dispararle a un ser vivo. Sin embargo, sonrió al ver sus avances, demostrado al cambiar la forma de su ojo a la de una carita sonriente. Aún teniendo un amplio arsenal con el que experimentar. Cerca del camper, Materia Gris se encontraba modificando algunas de las armas que habían reunido hasta el momento con una caja de herramientas y la asistencia de Acuática. Como la espada de energía, segmentando su filo metálico, para que sea más práctica a la hora de guardarla y desenfundarla. Además de desmantelar uno de los rifles de plasma, para usar parte de sus componentes para añadirlos a la lanza mecánica, aumentando su potencia de disparo. Estaba feliz de poder usar su intelecto para ayudar a su familia. Terminando su último invento, siendo este, un respirador de agua, para que la Piscis Volans ya no tuviera problemas a la hora de estar en tierra firme por amplios periodos de tiempo. Terminando por ajustar un collar que le suministraba agua a las branquias de su hermana, mientras que ella acomodaba un pequeño arnés con recipientes en su espalda unidos al collar con unos tubos. Haciendo que la aludida comenzara a respirar con mayor facilidad, sonriendo ampliamente. ¿Cómo te sientes, Nérida?, preguntó la Galván sobre su hombro. Perfectamente, muchas gracias, Pura. Eres increíble, dijo Nérida. Abrazando a su hermana pequeña contra su pecho, la cual sentía como se aplastaba por la fuerza que ejercía sobre ella. De nada, me.ahogo.aire. Ah. Decía con dificultad, con la cara azul. Dándose cuenta de lo que hacía, dejó a la Galván en el suelo mientras se disculpaba apenada. Perdón, Pura, me emocioné, dijo. Recibiendo en respuesta un pulgar en alto de su parte, respirando más aliviada, sentada en el suelo. Descuida, estoy joya, jeje, creo que mejor me tomaré un descansito, si quieres puedes ir a entrenar con las demás. Dijo la Galván recostándose de espaldas agotada. A lo que la Piscis Volans asintió. En otro sector, Cuatro Brazos y Supergirl se encontraban en un combate amistoso. Intercambiando, esquivando y bloqueando fuertes golpes, que para otras personas causarían bastante daño, pero que para ellas era un calentamiento. Kara atacaba con mayor agilidad, usando su capacidad de volar para golpear a Diana, desde varias direcciones. Mientras que la susodicha usaba sus 4 extremidades para defenderse, y contraatacar desde sus puntos ciegos, logrando sujetar de un brazo a la peli blanca, arrojándola por los aires. Logrando recomponiéndose rápidamente regresó contra la Tetraman, chocando sus puños mutuamente, agrietando el suelo por la fuerza del impacto. Viéndose con una sonrisa mientras forcejeaban. Recordándole a Diana el leve forcejeo que tuvo con Tindy, preguntándose cómo estaría su amiga Tetraman. No lo haces nada mal, Diana, dijo la Prime. Y eso que solo estoy comenzando.
respondió la Tetraman. Al momento en que Kara inhalaba y Diana extendía sus brazos inferiores, realizando sus ataques al mismo tiempo. Siendo una corriente de aire gélido y una onda de choque respectivamente, colisionando entre sí, generando una onda expansiva que las alejó unos metros. Ambas, estando cubiertas por una leve capa de escarcha, manteniendo una expresión sorprendida en sus rostros, antes de comenzar a reír, dejando su combate en un empate. Wildvine e Insectoide estaban haciendo equipo, para destruir unos pilares de piedra creados por Gwen. La chica insecto volaba entre estos, escupiendo chorros de mucosidad, formando una red pegajosa que unía todos los pilares. Mientras que la mujer planta estiraba sus brazos, balanceándose acrobáticamente entre los pilares, arrojando varios frutos negros a las cuerdas pegajosas. Y pocos segundos después, los frutos explotaron, aumentando su potencia al estar combinadas con la sustancia secretada por su hermana. Destruyendo todos los pilares, ambas aterrizaron juntas a unos metros de los escombros, chocando sus palmas con una sonrisa. Mientras tanto, un grupo conformado por Bestia, Cannonbolt y Acuática se encontraban enfrentando a una manada de lobos de roca. Nuevamente, cortesía de Gwen, quien cada vez dominaba mejor el uso del medallón elemental y reanimación. La Bulpimancer atacaba ferozmente a las creaciones rocosas con sus garras, usando sus capacidades sensoriales para eludir las arremetidas de la manada. Caso similar al de Nérida, la cual destrozaba a los lobos usando su mandíbula, lanzando los restos a otros que intentaban atacarla. Hasta que en un momento un grupo de 5 lobos saltaron contra ambas desde sus espaldas, y antes de que Vulpina se alejara del lugar sujetándola. Una esfera amarilla embistió al grupo de rocas vivientes, haciéndolos pedazos al instante, hasta que en un derrape Nemuri desplegó su coraza viéndolas con una sonrisa, recibiendo la misma expresión por parte de la peli naranja, como forma de agradecerle. Y la Piscis Volan se expresó con palabras. Gracias Nemuri, esos eran los últimos. Dijo Nérida. Jeje, un placer ayudar. Respondió la mencionada animadamente. A unos metros de ellas. El par de primos mantenían una lucha, pareciendo una revancha de la vez que se enfrentaron, el día en que los cazarrecompensas los atacaron. Solo que esta vez, usaban sus técnicas con maná y cada uno usaba un guante con medallones. Gwen usaba los hechizos de invocación y restauración y Ben con los hechizos de telequinesis, elemental y suerte. Aunque el castaño solo usaría los 2 primeros para que sea justo. Lanzando y bloqueando golpes potenciados con maná, hasta que Gwen conectó una patada, la cual Ben bloqueó con ambos brazos. Retrocediendo unos metros, viéndose de manera desafiante, hasta que usaron el poder de los medallones. Gwen juntó sus palmas antes de colocarlas en el suelo, generando un leve temblor hasta que, de la tierra, una pantera de roca emergió. Viendo de forma amenazante al castaño con sus brillantes orbes rosados, esperando las órdenes de su creadora. No tardando más que unos segundos, cuando la joven extendió su brazo señalando a su primo, y el felino corrió contra él. Mientras que el castaño veía sorprendido las habilidades de Gwen, estando feliz por ella. Creo que ya es mejor usando criaturas de piedra que Charmcaster, jeje, pero no, yo voy a dejarme ganar. Pensó con una sonrisa determinada. Comenzando a generar estática desde la punta de sus dedos, realizando varios movimientos con sus brazos imitando a Áfula, y al igual que la princesa con problemas mentales. Acumuló una gran cantidad de electricidad, hasta que al juntar sus dedos y extender su brazo derecho, disparando un potente relámpago. Impactando directamente en la cabeza del felino rocoso, haciéndolo pedazos de una explosión. Nada mal Gwen, te has hecho muy fuerte, pero aún falta mucho por mejorar. Decía Ben mientras se acercaba con sus puños brillando, recubiertos de maná, mientras que la peli naranja sonrió antes de responder. Tienes razón, pero aún me quedan un par de trucos bajo la manga. Dijo usando otro medallón. Ben escuchó constantes choques detrás de él, por lo que girándose vio con algo de sorpresa como el felino estaba restaurado. Y regresando su vista al frente vio como Gwen corría hacia él, con sus manos igualmente brillando por la energía que emitía en ellas. Oh, no hermano. Dijo el castaño. Antes de comenzar a esquivar los ataques del par de fieras que se abalanzaban sobre él, con algo de dificultad. Alejándose cada vez más de la zona que ocupaba la mayoría del grupo, creando paredes de maná que se rompían ante los golpes y zarpazos constantes. Apenas teniendo tiempo para contraatacar, lanzado rayos y esferas de maná contra la roca viviente, aunque Gwen la reconstruía constantemente. Cosa que era parte del plan de Ben, pues si seguía usando constantemente el poder de los medallones, su maná se agotaría pronto.
sonriendo sutilmente cuando vio como la peli naranja respiraba pesadamente, siendo el momento que estaba esperando. Usando el hechizo de telequinesis ejerció su control sobre la criatura, suspendiéndola en el aire, y mandándola a estrellarse contra una gran colina rocosa a la que habían llegado. No perdiendo tiempo en atacar físicamente a la cansada chica, quien cada vez le costaba más defenderse. Hasta que recibió un par de golpes directos en su cuerpo, cayendo sentada en la tierra, quedando expuesta a un último golpe. Viendo la palma del castaño frente a su rostro, por lo que, estando muy cansada y adolorida, hizo su declaración. Me rindo, tú ganas, ven. Admitió su derrota, sonriendo resignada, a lo que éste asintió, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su acción, un detalle que no había notado, era que los fragmentos del felino de roca se habían quedado sujetos a una saliente, en la gran pared de piedra. La cual no soportó el peso y se desmoronó, causando una avalancha y Ben inconscientemente usara el hechizo de la suerte. Provocando que las rocas chocaran entre sí, bifurcándose a ambos costados de ellos, pero causando un temblor que le hizo perder el equilibrio por la sorpresa. Por fortuna, no haciéndose ningún daño. Aunque con el detalle que Ben estaba encima de Gwen, con los brazos extendidos sobre el suelo. Teniendo sus rostros cerca el uno del otro, viéndose directamente a los ojos unos momentos que parecieron horas. Hasta que ambos se separaron con un gran sonrojo cubriendo sus rostros, intentando disimular lo que acababa de pasar. Lo siento, fue un accidente. Dijo Ben apenado. Sí, no te preocupes Ben, los accidentes pasan. Respondió Gwen desviando la mirada. Déjame curar tus heridas, todavía tengo algo de maná. Ofreció el castaño. A lo que Gwen asintió, entregándole su guante con medallones, usándolo para curar todas sus heridas, al igual que las propias. Levantándose bastante agotados. Deberíamos volver al camper, ya está haciéndose tarde. Dijo Gwen aún con el sonrojo que se negaba en abandonar sus mejillas. Sí, tienes razón, vamos. Asintió Ben caminando junto a ella. Que no se supone que eres el hechizo de la suerte. Recriminó en voz baja al medallón. Pensando en que ese en particular, tenía conciencia propia y parecía tener un peculiar sentido del humor, sin percatarse de cómo sus runas habían brillado de color amarillo por un segundo, como si hubiera escuchado lo que le dijeron. Posteriormente, ambos jóvenes se mantuvieron en un silencio algo incómodo, hasta que Ben decidió romperlo. Buena pelea Gwen, casi me derrotas esta vez. Dijo Ben rascándose la nuca sonriendo apenado. Gracias, aunque creo que me precipité un poco, aunque fue divertido. Antes del viaje no hubiera creído que me gustara mucho pasar tiempo contigo. Dijo Gwen más tranquila, sincerándose ante lo mucho que había cambiado su relación antes del verano. Yo también me divierto mucho Gwen, eres genial. Respondió el joven de mejor humor. Y sin que ambos lo supieran, solo un par de personas fueron testigos de esa interacción. Fantasmática, quien había estado meditando, apartada de los demás quienes estaban centradas en sus actividades. Frunció el ceño con disgusto al sentir cómo el maná del castaño se volvía más puro y claro. En vez de oscuro y siniestro por la influencia que había ejercido sobre él, cada vez que Ben había estado en momentos críticos. Siendo progresivamente disipada por la presencia de Gwen, cosa que la molestaba de sobremanera. Pensando en cómo eliminar, de forma definitiva y muy dolorosamente, ese molesto obstáculo en sus planes con el castaño. Ya falta poco, solo un poco más de maná y podré actuar. Esa bastarda lamentará haberle dirigido la mirada a Ben. Pensó la fantasma aguantando la ira en su interior. Posteriormente, todos los grupos de chicas se encontraban descansando, charlando entre ellas. Hasta que el par de jóvenes llegó al claro, captando su atención. Bien chicas, fue una buena tarde para aliviar el estrés, ahora todas deben descansar. Dijo Ben a todas las presentes. Quienes sonrieron alegremente por las palabras del joven, esperando algo más que un descanso por parte de él y este lo sabía. Gwen se había adelantado, entrando al camper para bañarse primero. Mientras que Ben se quedó con las chicas, dándoles un beso en los labios a cada una antes de que regresaran al Chaquetrix. Aunque claro, como era costumbre no se conformarían con un simple beso, añadiéndoles pasión, el uso de la lengua, además de abrazarlo con algo de fuerza. Siendo las más destacables con esa descripción, Batorex, Vulpina, Ultra T, Diana y Nérida. Alargando el tiempo del beso, o dándoles algunos más en su rostro con entusiasmo. Tales como Kinecia, Jade, Blaze y Navi, ya sea por su forma de ser enérgica o de mostrarle su aprecio. Y para alivio de Ben, las chicas más tranquilas lo besaban mayor con suavidad y cariño mientras se abrazaban.
Siendo esta Skara, que era su primer beso con Ben y quería que fuera especial. Pura, que por su tamaño solo besaba sus labios mientras sujetaba sus mejillas, aunque ambos disfrutaron del acto. Nemuri, la cual era alguien bastante tranquila, queriendo pasar un momento agradable con su pareja. Y Flora, que al igual que ella, era tranquila y tenía bastante paciencia. Por lo menos para quienes apreciaba y no la provocaran. Y por último solo quedaba Yami delante de él, y antes de que le pudiera decir algo, la chica lo sujetó de su camiseta con fuerza, atrayéndolo a un beso firme y constante, jugando con su lengua en el proceso. Mientras que lo veía directamente a los ojos, ejerciendo su control mental sobre él, provocando que sus iris verdes se volvieran moradas y el castaño se sintiera más débil y cansado. Para luego separarse de él, sujetándolo de sus mejillas. Estaremos juntos, muy pronto. Decía pausadamente. Enfatizando cada palabra una tras otra, con una sonrisa levemente siniestra antes de desaparecer de regreso al Chaquetrix. Ben se quedó parado en el lugar vacío un momento completamente quieto mientras las palabras e influencia de la Ectonurai calaban hondo en su interior, hasta que sus ojos volvieron a la normalidad, parpadeando unas cuantas veces confundido antes de suspirar muy cansado. Cielos, no sé qué me cansó más, el entrenamiento o lo afectuosas que son las chicas. Dijo antes de caminar al camper. Procediendo a bañarse con agua helada para no caer dormido y cenar tranquilamente junto a su familia, recostándose junto a Gwen en su cama, mientras veían vídeos en su computadora. Sobre los clásicos vídeos de caídas graciosas, si te ríes pierdes o de gatos rompiendo cosas. Mientras Max conducía para llegar a la próxima ciudad al amanecer. En algún momento del Ben ya estaba cayendo ante el cansancio que sentía, sintiendo sus párpados cada vez más pesados, hasta que comenzó a dormir. Descansando la cabeza en el hombro de Gwen, quien solo rió levemente ante eso. Cerrando la pantalla de su computadora, prefiriendo descansar junto a él, besando su frente antes de acomodarse a su lado. Desconociendo cómo un conflicto de influencias ocurría en su interior. Durmiendo por al menos una hora, hasta que el deber llamó nuevamente. Deteniendo el camper a media carretera, Max vio como un autobús habría sufrido un accidente, despertó al par, notificándoles de la situación. Chicos, despierten, esas personas necesitan ayuda. Dijo Max, a lo que el par abrió los ojos desconcertados, pasando por alto como uno de los ojos de Ben tenía la esclerótica de color negro por un segundo, antes de volver a la normalidad. Rápidamente los jóvenes asintieron a su indicación. Cambiándose a sus trajes de héroe para luego salir a ayudar a los pasajeros. Mientras que Max llamaba a la policía y una ambulancia en caso de haber heridos. Al salir, vieron como el autobús había roto la barandilla de la curva, estando al borde de caer por la ladera de un precipicio. Gwen se adelantó para ayudar mientras que Ben invocaba a la Tetraman, quien no necesitó explicaciones de la situación al ver el vehículo en tal situación. Por lo que ambos se acercaron a este, mientras que Black Cat había formado una pared de maná frente al autobús, para enderezarlo. Hasta que sus dos compañeros se acercaron y lo sujetaron por la parte posterior, caminando hacia atrás, alejándolo del borde. Al ver cómo la puerta delantera estaba rota y trabada, la Tetraman la arrancó para que los pasajeros puedan salir. Notando cómo eran un grupo de ancianos en un viaje turístico. No se preocupen, todo está bajo control. Dijo Purple muy tranquilamente. ¿Hay alguien herido? Preguntó Cuatro Brazos. Recibiendo un asentimiento. El conductor se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, necesita un doctor. Dijo el hombre mayor con cabello canoso, barba y gafas. Ya llamamos a la policía y una ambulancia, solo hay que esperar. Dijo Black Cat subiendo al autobús. Yo los ayudaré a bajar, vengan conmigo. Dijo Diana amablemente. Cosa que los pasajeros aceptaron, acercándose a ella y siendo cargados de dos en dos, cargándolos uno por uno hasta que el autobús estuvo vacío. Y Ben se acercó hasta el conductor, viendo cómo estaba con la cabeza apoyada en la bolsa de aire, levantando su cabeza con cuidado para ver si tenía alguna herida. Afortunadamente parecía que solo se noqueó por el golpe, pero no manteniendo heridas visibles. Por lo que formó una plataforma de maná, recostando al hombre en esta, comenzando a avanzar hasta salir del autobús. Se encuentra bien, solo tiene un leve moretón en su cabeza, pero nada grave. Informó al grupo. Recordándole cómo en su trabajo como carabinero, tuvo que abordar procedimientos de accidentes de tránsito. Alegrándose que este caso no haya sido tan grave, como aquellos en su vida anterior. Oh, qué alivio, muchas gracias por ayudarnos, fue una suerte que ustedes hayan aparecido, en el momento más oportuno. Dijo una señora con una sonrisa.
Sí, muchas gracias, qué bueno que hay muchachitos que van por ahí ayudando a los demás. Dijo otra mujer mayor. Y yo que pensaba que la juventud estaba perdida, qué bueno que me equivoqué. Dijo un señor con una sonrisa. Esos entre otros comentarios eran lo que los pasajeros manifestaban alegrando al trío. No fue nada, es nuestro trabajo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, señor. Están. Y pues quien les haya enseñado eso, es una gran persona. Dijo el aludido asintiéndole a la peli naranja un señor asintiendo. Así que lo es. Respondió Ben. Pensando en el hombre que definió el camino de su superhéroe favorito. Oigan jovencitos, pronto habrá una convención de magia en Las Vegas, quizás les interese ya que esos trucos que hacen parecen hechos con magia. Informó una señora. Llamando la atención del trío, pero sobre todo de la peli naranja, al ser quien más investigaba sobre todo lo relacionado con la magia. Gracias por la recomendación. Iremos a dar un vistazo. Dijo la joven. Y tú, jovencita fuerte, sigue comiendo tus vegetales para que mantengas esa fuerza. Aconsejó un hombre a Diana. La cual se rió levemente, asintiendo a sus palabras. Poco después, el trío se retiró al ver cómo a la distancia, los servicios públicos llegaban al lugar, despidiéndose del grupo de ancianos. Con la Tetraman regresando al interior del Chaquetrix. Buen trabajo, chicos, deben sentirse orgullosos, esas personas habrían tenido serios problemas sin ustedes. Dijo Max con orgullo. Gracias, abuelo, aunque comienzo a extrañar tener otro día totalmente tranquilo, esto de ser héroe puede ser muy agotador. Decía Gwen cansada. Sí, Gwen tiene razón, creo que cada vez dormimos menos. Dijo Ben sentado en la mesa. Descansado su cabeza sobre sus brazos, aguantándose las ganas de volver a dormir. Aunque unas señoras hablaban de una convención mágica en Las Vegas. ¿Podemos ir, abuelo? Pidió la peli naranja. No veo por qué no, puede ser una buena ocasión para distraerse de tanto pelear y entrenar. Asintió con una sonrisa. Mientras tanto, en el interior de una cárcel, en algún lugar del país, varias explosiones causaban gran caos por las instalaciones. Varios guardias intentaban detener a la responsable de tal intrusión infructuosamente, mientras ella caminaba tranquilamente por los pasillos. Siendo para la incredulidad de los hombres que la veían, una niña que aparentaba tener entre 12 y 13 años. La cual tenía el cabello blanco suelto, ojos morados, de tez levemente bronceada, vestida zapatillas moradas, pantalones negros, a juego con una camiseta sin mangas del mismo color y sobre esta una larga gabardina morada con capucha. Manteniendo una mirada estoica mientras avanzaba, sacando desde el interior de un bolso con el diseño de una cara, con un botón por ojo y colmillos como cierre atado a su cintura. Varias bombas de maná. Destruyendo una puerta metálica que un guardia había cerrado, en un intento por detenerla. Pasando junto al hombre inconsciente, hasta finalmente encontrar la celda de la persona que buscaba. Sacando una escarcha brillante color rosado, procediendo a recitar un hechizo arrancando la puerta que lo custodiaba. Viendo como en el interior de la celda, un hombre se encontraba acostado en una camilla. Con un panel que registraba su pulso, además de tener una bolsa de suero conectada a uno de sus brazos. Y a pesar de no ver a la joven acercarse, sabía perfectamente quién era. Te he estado esperando, Charmcaster. Dijo X seriamente. Sentándose en la camilla, viendo a la joven. Mientras que la recién nombrada miraba con sentimientos encontrados al hombre, en una mezcla de preocupación y oscura felicidad al ver su estado lisiado. Pues tenía varios vendajes y yesos alrededor de su torso, brazos y piernas, señal de que había pasado por una experiencia bastante dolorosa. Es que estuve ocupada, tío, y encontrarte en este lugar no es tan sencillo, como te habrás dado cuenta. Explicó de un modo despectivo. Cosa que pareció molestar al mago, quien iluminó sus ojos de un color amarillo, antes de hablar. Muestra algo de respeto, sobrina, o sufrirás las consecuencias. Amenazó intimidando a la joven, recordando varios momentos en que había llevado a cabo tales palabras, como castigo. Sin sentir el menor remordimiento. Mis cosas. Ordenó simplemente a su sobrina. La cual obedeció rápidamente, abriendo su bolso, sacando de su interior el bastón con cabeza de ave que Ben había destruido, estando totalmente reparado. Me tomó mucho tiempo repararlo, y la magia debió haber desaparecido porque no funciona. Pero eso no fue mi culpa. Decía nerviosa. No queriendo que su tío se enfadara con ella y tomara represalias. X se levantó, usando una pequeña cantidad de maná para romper los vendajes y yesos en su cuerpo, estando casi totalmente recuperado. Sin embargo, aún había moretones visibles. A mí también me ha tomado mucho tiempo reparar mi cuerpo fracturado.
por mi último enfrentamiento con aquellos que se interpusieron en mi camino. Explicó X extendiendo un brazo. Atrayendo el bastón hasta su mano. Sus poderes regresarán en manos de un mago maestro. Dijo viendo a su sobrina. Disparando un rayo de maná amarillo desde la calavera aviar en su dirección. A lo que la joven asustada cerró sus ojos, y cruzó sus brazos frente a su rostro. Sin embargo, la energía nunca entró en contacto con su cuerpo, dividiéndose en dos frente a ella, impactando en dos guardias que se habían estado acercando. Noqueándolos al instante y la joven veía con leve enojo al mago mayor, apretando sus puños con impotencia. Ahora vamos por la llave, el momento de alineamiento está cerca. Dijo ignorando a la joven. Disparando otro rayo de energía destruyendo una pared, viéndose el cielo nocturno. Una vez complete el ritual, obtendré el poder suficiente para reclamar mi derecho a gobernar sobre este mundo. Y vengarme de aquellos que me humillaron, y robaron los encantos de Bethel, al mandarme a este agujero. Explicó el mago. Deseando el momento de obtener su venganza. Sobre todo, contra aquel joven que por poco lo mata a golpes. Por su parte Charmcaster al oír lo dicho por su tío, no pudo evitar pensar en aquellas personas que lo dejaron en este estado. Sintiendo enojo por casi matar a su única familia. Pero por otro lado no pudo evitar sentir algo de gratitud haberlo detenido de obtener tanto poder. Ella mejor que nadie sabía que su tío, era una persona muy peligrosa entre más poder obtuviera, no usándolo para el propósito que ella quisiera. Ambos subieron encima de la puerta derribada, usándola para salir levitando de la cárcel, ante la mirada sorprendida de los guardias. Tiempo después, en alguna parte del desierto, se podía ver a ambos magos frente a una fogata. X realizaba un conjuro sobre esta, arrojando polvos al fuego mientras recitaba el cántico, hasta que una densa cortina de humo emergió. Apareciendo la imagen de un medallón circular color rojo. La llave de Bethel, revélame su localización. Ordenó X. Cambiando la imagen del humo, apareciendo un pentagrama en la que parpadeaba un punto en específico, indicando la ubicación del objeto indicado. Mientras el mago estaba concentrado en sus planes, su sobrina quiso irse del lugar nerviosa. Bueno. Me alegra que estés bien, tío, ahora ya me voy. Dijo la joven con una tensa sonrisa. Queriendo irse rápidamente del lugar. Comenzó a caminar lejos de X, deteniéndose al ver como un rayo de energía amarilla, generó una explosión frente a ella. Te irás únicamente cuando yo lo ordene. Exclamó de forma amenazante, viéndola seriamente. A lo que la peliblanca solo pudo asentir con resignación. Sí, tío. Dijo de forma sumisa, con tristeza en su tono. Caminando hasta sentarse contra unas rocas cerca de la fogata, con la intención de descansar hasta mañana. Mientras que X meditaba a varios metros lejos de ella, la joven peliblanca abrazó sus piernas, viendo las estrellas en el cielo con una mirada añorante, recordando a la persona que más la quiso en su joven vida. Deseando que su situación de vida pueda volver a como era estando a su lado. Te extraño, papá. Pensó Charmcaster. Sujetando su bolso entre sus manos, siendo esto lo único que pudo conservar para recordarlo antes de separarse de él. Al día siguiente, la familia Tennyson se encontraba en el edificio en donde se realizaría la convención de magia. Recorriendo el lugar, observaban cómo había varios puestos en los que personas hacían trucos de magia y juegos de azar como encontrar una pelota entre tres vasos. Y otros en donde se vendían productos para realizar los trucos y accesorios supuestamente mágicos. El castaño veía con interés los distintos puestos del lugar, pocas veces había visto trucos de magia en su vida anterior. Siendo principalmente en espectáculos callejeros en los semáforos o cuando iba al circo. Mientras que por su parte la peli naranja veía con leve decepción el lugar, al estar tan entusiasmada por encontrar algo que pudiera contribuir a su estudio de la magia. Incluso habiendo guardado los hechizos de Bethel dentro de la mochila que llevaba, junto con su traje de héroe en caso de ser necesario. Exposición a mago del año. Trucos baratos y esas cosas. Yo pensé que sería magia de la buena, no esta porquería. Dijo decepcionada viendo la pancarta de un concurso. Tranquila Gwen, no es tan malo, además, las cosas mágicas no se encuentran tan fácil en cualquier parte. Creo que en parte es eso lo que los hace especial. Decía Ben intentando subirle el ánimo. Ben tiene razón, si no fuera así, habrían magos por todas partes. Trata de disfrutar del momento, quizás haya algo que te llame la atención. Animó Max colocando una mano en su hombro. A lo que la joven asintió algo resignada, dándoles la razón. Bien podría aprovechar este momento de tranquilidad, cosa rara en su día a día.
Max había ido al baño un momento mientras que el par de jóvenes caminaban juntos. Sin saber que eran sutilmente guiados por el medallón de la suerte hasta un puesto en donde se vendían joyas y amuletos. Viendo los varios aretes, collares y brazaletes, mientras que la vendedora estaba más pendiente de leer un libro en sus manos, que atenderlos. Vean lo que gusten muchachos. Dijo la mujer sin despegar sus ojos del libro. Vaya, cuánto entusiasmo. Pensó el castaño con cara neutral. Recordando cómo los vendedores de artesanías, que veía frecuentemente en Temuco, estaban más motivados que ella en tener posibles clientes. Mientras que Gwen veía las joyas en venta, hasta que sintió una fuente de maná, proveniente de un brazalete cilíndrico color amarillo y azul. Y para su sorpresa, adornando este, se encontraba un medallón color rojo, muy similar a los que poseía. Ben al ver el objeto, abrió los ojos con sorpresa, reconociendo que lo que era, teniendo el presentimiento de que los problemas no tardarían en venir. Mierda, otra joya de Bethel. Eso quiere decir que X podría regresar, él siempre anda buscando cosas mágicas, para volverse más fuerte. Pensó él con fastidio. Aunque quizás, esta vez no aparezca, lo deje bastante hecho mierda cuando lo enfrenté. Reflexionó con un deje de esperanza. Me lo llevo. Dijo Gwen con una sonrisa. Sintiendo como la energía que desprendía la joya fortalecía la suya. Pagando por ella. ¿Encontraste algo? Preguntó Max regresando junto a ellos. Sí, es igual a decía la joven siendo interrumpida por los gritos de las personas fuera del edificio. Viendo como un helicóptero volaba fuera de control por las calles, con una persona colgada boca abajo, en una camisa de fuerza. No creo que eso sea parte del acto. Dijo Max preocupado. Viendo a sus nietos quienes le asintieron, corriendo hacia unos callejones. Mientras que el helicóptero seguía volando sin control. Y el piloto hacía todo lo posible para no impactar contra los edificios cercanos. Hasta que Insectoide y Supergirl volaron en su dirección. La peli negra se sujetó al vehículo desde su parte inferior. Mientras la peli blanca usó sus láseres oculares en el centro de las aspas para fundirlas y que dejen de girar. Sin embargo, en ese momento la cuerda que sostenía al hombre se cortó, comenzando a caer libremente al suelo. Yo me encargo cara. Dijo Navi descendiendo. Notando cómo no lo alcanzaría, escupió un chorro de mucosidad al hombre, usándolo como una cuerda para detener la caída, hasta atrayéndolo hasta sostenerlo en sus brazos. Pareciendo estar todo bajo control, las hélices traseras del helicóptero se desprendieron del soporte, saliendo disparadas a gran velocidad contra el público. Por fortuna para todos los presentes, el par de enmascarados llegó al rescate, siendo la más sobresaliente Black Cat, quien con el brazalete puesto en su brazo. Corrió acrobáticamente sobre unos autos, llegando más rápido que su compañero, usando sus látigos de maná para atrapar las hélices, antes de que pudieran lastimar a alguien. Muchas gracias Black Cat, es una suerte que estés aquí para ayudar. Dijo Max cerca de ella. A lo que la chica observó su brazalete con una sonrisa, al sentir cómo fortalecía su cuerpo y maná. No fue nada, ayudar es un placer. Respondió humildemente, mientras que Navi aterrizó con el hombre, rompiendo su chaleco de fuerza con su aguijón. Ah, muchas gracias, por poco y no la cuento. Dijo aliviado. Para la próxima mejor saca un conejo de un sombrero. Respondió la chica. Y Kara aterrizó poco después con el helicóptero, abriendo la puerta para ayudar a salir al piloto. Quien parecía estar al borde de un infarto. ¿Se encuentra bien, señor? Preguntó Kara ayudándolo a mantenerse de pie. Sí, gracias estoy bien, pero quien no lo estará será el mecánico que no hizo la mantención del helicóptero cuando lo agarre. Respondió el hombre molesto sacándole una gota en la nuca a su salvadora. Poco después, todo el grupo estaba siendo aclamado y fotografiado por la multitud. Por lo que se dispersaron lejos de la vista del público, para luego el par de aliens regresara al reloj, mientras que el par de jóvenes se cambió a sus ropas habituales. Reuniéndose dentro del camper, y Gwen inmediatamente se puso a buscar información sobre la nueva joya en su poder. Buen trabajo chicos, fueron un gran equipo. Felicitó Max con una sonrisa. Gracias abuelo, pero esta vez todo el crédito es para Gwen y las chicas, yo no alcancé a hacer nada. Dijo Ben con una leve sonrisa rascando su nuca. No te preocupes Ben, siempre nos estás ayudando y salvando, eres un gran compañero. Dijo Gwen felizmente, mientras no despegaba sus ojos de la pantalla. Gracias Gwen. Dijo el castaño. Minutos después, la peli naranja encontró lo que estaba buscando. Parece que es uno de los encantos de Bethel. Dijo Gwen, dejando ambos guantes sobre la mesa y comparando el diseño del medallón rojo con el resto.
¿Había otro más? Pensé que los teníamos todos. Dijo Max curioso. Técnicamente sí, pero esta es la llave perdida de Bethel. Explicó la joven, mientras que el castaño frunció el ceño al escuchar ese nombre. Ay por Dios, que ese viejo narizón guardar mejor sus cosas. Podría causar un apocalipsis si la persona equivocada los encuentra. Se quejó mentalmente. Ante la negligencia del viejo, a quien prometía romperle la nariz de un puñetazo, por darle problemas indirectamente. Se supone que la llave aumenta 10 veces las habilidades y los poderes de quien lo posee. Informó Gwen. Sin dudas es un objeto bastante poderoso, fue bueno que lo hayas encontrado. Dijo Max con una mirada seria. Pensado en la posibilidad, que cierta persona malintencionada lo haya encontrado primero. Aliviándose que no sea el caso. Jeje, y tú decías que los objetivos mágicos no te encuentran tan fácil, Ben. Se rió la joven. A lo que su primo solo le temblaba una ceja por su suerte, pero como dicen, por una de cal viene otra de arena. El trío regresó tiempo después a la exposición, una vez todo el alboroto de haya calmado. Continuando con la función de ver quién sería el mago del año, realizando actos de magia en un escenario. Viendo cómo era el turno de un hombre de cabello largo y rubio, cuyo acto consistía en pedir un voluntario para que ingrese dentro de una caja. Siendo un voluntario, un niño entre la multitud, por lo que al entrar en la caja, el hombre cerró la tapa antes de comenzar a hablar. Un niño entra, pero lo que saldrá, los sorprenderá, abracadabra, decía el hombre. Hasta ser interrumpido abruptamente, al momento en que un humo rojo entró por los ventanales del techo, hasta llegar al escenario, generando una onda de choque, que empujó al rubio varios metros y destruyó la caja y el niño dentro corrió asustado, dejando ver a los responsables de la intrusión. Siendo el par de magos oscuros. Dijo Gwen alarmada y con enojo. Y, espera un segundo, ella es Charmcaster. Pero, ¿por qué se ve más joven? Pensó el castaño incrédulo, viendo a la joven peliblanca junto al mago mayor, quien comenzó a hablar. Aquel que tenga la llave de Bethel debe entregarla inmediatamente. Ordenó X seriamente. Maldición, X ha regresado, hay que detenerlo antes de que lastime a alguien. Dijo Max con seriedad. A lo que el par asintió, sin embargo Ben miraba muy seriamente al hombre, tanto que sus esclerotidas se volvió negras por un segundo. Voy a hacer pedazos a ese infeliz. Dijo el castaño corriendo entre la multitud. Si es magia lo que quieren, magia tendrán. Dijo X, comenzando a lanzar rayos de maná desde los ojos de la calavera en su bastón, generando varias explosiones, que por fortuna para el público en pánico solo eran una advertencia para quien tenía lo que quería. Entrégamela o los destruiré a todos. Amenazó el mago, hasta recibir su respuesta, de una persona que estaba en su lista de venganza. Olvidaste decir por favor. Dijo Black Cat, saltando al escenario a unos metros del par, concentrando maná en sus puños mientras se mantenía en una postura de pelea. La llave y la chica gato. Qué bonito, ahora entrega la llave y te daré una muerte rápida e indolora. Ofreció el mago apuntándole con su bastón, hasta que sorpresivamente, un látigo de maná fue disparado contra su cuello, desde su espalda, apretando con fuerza mientras era jalado unos metros, hasta estar arrodillado frente a Purplegui, quien lo sujetaba con una mano por su garganta, viéndole directamente a los ojos. Usted no aprende, ¿verdad? Dijo muy seriamente el enmascarado. A lo que X sintió leve temor en lo más profundo de su ser, al reencontrarse con aquel que lo derrotó. Pero la principal razón de su temor fue por la muy oscura y siniestra sensación que transmitía el maná en su cuerpo, como si estuviese delante de una enorme bestia. Charmcaster, haz algo. Gritó con todo el aire que pudo reunir en su garganta, estando aún sujetado por el enmascarado, el cual rodeó puño de maná morado oscuro, golpeando al hombre en su rostro. Apenas terminó de hablar, tirándolo al piso y el joven estaba parado frente a él, concentrando maná en sus manos, con el fin de hacer explotar al mago con una potente esfera de maná. Y sin que nadie pudiera verlo, sus esclerotidas se habían vuelto negras y uno de sus ojos morado, centrándose tanto en su víctima que dejó de prestarle atención a su entorno. Sí, tío. Dijo la peliblanca, viendo el enmascarado, además de sentir su oscura energía. ¿Qué le pasa a ese chico? Su maná, no se siente normal. Pensó con cautela, sacando de su bolso 3 tótems de piedra, que rápidamente crecieron al ser lanzados contra Ben. Embistiéndolo, interrumpiendo su ataque, mientras estando sobre él, comenzaban a golpearlo con sus patas delanteras repetidamente. Pagarás por hacer eso. Los que están con X, no son mis amigos. Dijo Gwen seriamente, corriendo contra Charmcaster, comenzando a lanzar golpes y patadas potenciadas por el medallón rojo.
a lo que la Peliblanca bloqueaba usando artículos de su bolso, como más de sus criaturas de piedra, las cuales fueron destruidas de potentes golpes de la chica, momento que aprovechó para lanzarle unos anillos, los cuales flotaron a su alrededor, expandiéndose hasta sujetar sus muñecas, piernas y brazos. Pero fueron rápidamente rotas al Gwen ejercer la suficiente fuerza, usando sus manos para impulsarse hasta llegar frente a su oponente, dándole un golpe con su palma en su estómago, empujándola unos metros, haciendo que se arrodille por el dolor. Mientras tanto Ben, se enojó por su descuido, sintiendo como su mente se encontraba nublada, como si estuviera a punto de caer inconsciente. Pero haciendo uso de su fuerza de voluntad, apretó sus puños expulsando una corriente de energía de su cuerpo, alejando a las criaturas sobre él. Con su aura girando alrededor de su cuerpo, corrió contra uno de los monstruos de piedra, rompiéndolo de un golpe en su cabeza, obteniendo el mismo resultado cuando otro monstruo saltó sobre su espalda, sujetándolo por sus patas, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Y finalmente, viendo al último de ellos, el cual parecía estar por arremeter contra él, Ben se adelantó saltando, cayendo en menos de 5 segundos sobre él, destruyéndolo. Pero apenas aterrizó, un rayo de maná, disparado por X, impactó de lleno en su espalda, casi derribándolo. Sin embargo se mantuvo de pie, siendo visible para su atacante como una quemadura estaba en su espalda, habiendo atravesado la tela. Ben no se movió por unos segundos, hasta que volteó su rostro, viendo al hombre a través de su máscara con una mirada asesina, emanando ese instinto a través de su maná, directa y exclusivamente hacia X, quien se intimidó brevemente por eso. Pero, su ambición de poder predominó en él, por encima de su temor, comenzando a lanzar más rayos de energía desde su bastón. Además de usar telequinesis para lanzarle distintos objetos de su entorno, mientras que Ben corría, imparable a través de los ataques inminentes, formando una barrera de maná alrededor de su cuerpo, para defenderse y desviar los rayos disparados. Y lanzando esferas de maná contra los objetivos arrojados, estando peligrosamente del mago. Hasta que unas esferas de piedra rodaron debajo de Ben, explotando, rompiendo el escenario por el que cayó Ben unos metros hasta un almacén en el sótano, aterrizando sobre varias cajas de madera. Habiendo sido Charmcaster la responsable de tal acto repentino, al haber usado unos tótems de forma de murciélago, recitando un hechizo para multiplicarlos, dirigiendo la bandada de murciélagos a atacar a Gwen, la cual usaba ataques de energía para destruirlos. Pero eso eran una distracción para que la Peliblanca pudiera respaldar a su tío, el cual sonrió al haberse librado momentáneamente de su oponente, acercándose a la joven enmascarada, la cual ya había destruido a los murciélagos. Última oportunidad, niña, entrégame la llave y los encantos de Bethel que robaron y no sufrirás, dijo X junto a su sobrina. Olvídalo, X, nunca te saldrás con la tuya, ahora soy mucho más fuerte que la vez pasada y te derrotaré, dijo Gwen con determinación. Tu arrogancia te condenará a la perdición, una novata que apenas ha comenzado su camino en las artes arcanas jamás se podrá comparar a un mago maestro, relataba X con confianza, no viendo cómo la joven frente a él sonreía bajo su máscara. Sí, tienes razón, una novata sin dudas perdería estando sola, qué bueno que no es el caso, dijo Gwen, siendo ese momento en el que Max, con su hacha de plasma lanzó una onda de energía desde el filo del arma, impactando en la espalda de X, generando una explosión que lo mandó a volar contra una pared y aturdió momentáneamente a la joven a su lado, al ser alcanzada, parcialmente por la explosión. Gracias por la ayuda, abuelo, dijo Gwen acercándose al hombre, quien le sonrió mientras caminaba junto a su nieta encarando a Charmcaster, a unos metros de distancia. No hay nada que agradecer, querida, es mi deber mantenerte a salvo, dijo Max con una sonrisa, y sin saberlo, provocando que la sobrina de X sintiera un deje de tristeza en su corazón. ¿Por qué yo no puedo tener a alguien que me apoye y defienda? Le preguntó mentalmente, estando en guardia ante el par de individuos frente a ella, lista para usar más de los objetos en su bolso, no teniendo la oportunidad, cuando una fuerte voz molesta resonó en el lugar. Ya basta, gritó X, iluminando sus ojos de amarillo, mientras realizaba un hechizo, generando una onda de choque, la cual mandó a volar al par atravesando una puerta, cayendo en un patio con un laberinto hecho de arbustos, a lo que Gwen apresuradamente generó un campo de fuerza a su alrededor para evitar que ambos sufrieran heridas por el impacto. Gracias, pero espera, ¿dónde está Ben?, dijo Max levantándose, dándose cuenta de que su nieto no estaba por ninguna parte, viendo cómo unos pequeños tótems rodaban hasta su posición, comenzando a correr unos metros junto a Gwen hasta que ambos destruyeron a las estatuas vivientes, usando su hacha y rayos de maná respectivamente.
alejándose del lugar para pensar en un plan para enfrentar al par de magos. Solo espero que Ben esté bien. Pensó la pelinaranja, mientras corría. Mientras tanto el castaño, aún seguía en aquel sótano, arrodillado en el piso, teniendo problemas para respirar y su visión se volvía borrosa por momentos. Quitándose su máscara en un intento por respirar de mejor forma, mientras se preguntaba qué le pasaba. Pero, ¿qué me ocurre? La cabeza me da vueltas, me duelen los ojos. No. Puedo moverme. Necesito a las chicas. Dijo tirado en el piso, cerrando sus ojos. Quedándose dormido de inmediato, como su cuerpo había estado reclamando por descanso, teniendo su mano sobre el reloj. Abriendo sus ojos unos minutos después, comenzando a levantarse, mientras un aura comenzaba a parpadear alrededor de su cuerpo. No las necesito, solo la necesito a ella, solo a ella. Decía con una mirada perdida, resonando las palabras de la Ectonurite en su mente una y otra vez. Hasta que todo decalmó, volviendo a colocarse su máscara, dando un salto, saliendo del sótano, comenzando a buscar a sus enemigos. Una nube roja se desplazó por el aire hasta aterrizar en el suelo, mostrando al par de magos. Charmcaster, haz un círculo y atraemos hacia mí como corderos a un carnicería. Ordenó X, recibiendo el sentimiento de su sobrina antes de que se fuera corriendo. Desplegando más de sus tótems para que la ayuden en su labor. Mientras tanto el par se había separado, al ver como una manada de los tótems de la peliblanca se acercaban. Max había destruido varios, usando su hacha, sin embargo cuando el último estuvo por caer sobre él, explotó al recibir de lleno una esfera de energía morada. Estando Ben parado a unos metros frente a Max. El cual dio un suspiro de alivio al ver cómo el castaño parecía estar bien. Gracias hijo, debemos reunirnos con Gwen y acabar con esto cuanto antes. Dijo Max acercándose a Ben. Aunque este no le respondió, teniendo su mirada fija en una dirección. Mientras que Gwen corría por el laberinto, habiendo escuchado unos ruidos del otro lado de los arbustos. Pensando que se trataba de X, saltó acrobáticamente, dándole una patada en la cabeza a la peliblanca, tumbándola al suelo. No eres tan buena sin tus trucos, ¿verdad? Dijo Gwen sonriendo, con la bolsa de la maga en su mano. La cual al verla, se levantó con una mirada preocupada y temerosa. No, quise lastimar a nadie, mi tío me obligó, lo juro. Dijo Charmcaster usando la verdad a su favor. ¿Por qué debería creerte? Dijo Gwen en un tono serio. Mi nombre es Charmcaster, soy la sobrina de X, ya saben cómo es, nunca acepta un no como respuesta. Yo puedo ayudarte, él quiere la llave de tu brazalete y los hechizos de Bethel. Explicó la peliblanca. Claro, los quiere para aumentar su poder. Dijo Gwen lo que el mago siempre anunciaba. Eso no es todo, una vez realice el ritual adecuado, durante este eclipse de sol, tendrá un poder incomparable. Tenemos que detenerlo. Dijo la peliblanca. Gwen lo pensó un momento, no pareciendo que la chica frente a ella estuviera mintiendo, pareciendo realmente preocupada porque X obtenga lo que busca. Por lo que, aún con algo de dudas decidió confiar en ella. Está bien, creo que si eres de los buenos, detengamos a X y luego podremos seguir hablando. Dijo Gwen. Entregándole su bolso, el cual recibió la peliblanca con una sonrisa, antes de darle un abrazo a Gwen alegremente. Ay, muchas gracias, prometo que no te arrepentirás. Dijo la joven, a lo que Gwen asintió algo incómoda. Mientras tanto Ben sintió como X estaba cerca, por lo que ignorando las palabras de su abuelo extendió su mano, generando una esfera de energía, que explotó al lanzarla. Provocando que el mago saliera de su escondite, viéndolos con furia en sus ojos, la cual se convirtió rápidamente en temor al ser sujetado casi al instante por el cuello. Por Ben, quien corrió tan rápido contra él, que había roto el suelo en donde estaba parado, arrojando al hombre atrapado. Varios metros, atravesando las paredes de arbusto, hasta quedar tirado en el suelo. Levantándose adolorido, X vio en todas direcciones con la guardia en alto, intentando sentir la presencia del enemigo. Asustándose cuando un etéreo brazo de maná oscuro por poco atrapa su cabeza desde atrás. Alejándose unos metros, vio como ese brazo de energía se estiraba, persiguiéndolo con la mano intentando atraparlo como una serpiente. No juegues conmigo, niño. Dijo X usando su bastón para lanzar un hechizo. Que generó una onda de energía que disipó la etérea extremidad, hasta que detrás de un arbusto, Purpleguri había lanzado una esfera de maná explotando de lleno sobre X. Generando una nube de humo a su alrededor, y al disiparse, para el horror del hombre, el enmascarado estaba frente a él. Recordando el día en que lo golpeó con tanto odio que pensó que moriría, haciéndose repetido la situación. Intentó suplicar cobardemente por piedad, comenzando a ser golpeado repetidamente por el joven.
hasta que fue lanzado con fuerza, atravesando varios arbustos hasta llegar con el par de chicas, quienes vieron al hombre golpeado con sorpresa y leve temor. Mientras que el mago, en lugar de centrar su atención en el par cerca de él, no pudo evitar mirar al frente con miedo. No, por favor, aléjate, aléjate de mí, decía el hombre, provocando que el par viera en la dirección en la que él miraba, viendo a Ben parado detrás del agujero que había hecho al lanzar al mago. Extendiendo su brazo y un aura oscura lo cubrió, extendiendo a rápida velocidad, un gran brazo de maná, que sujetó ambas piernas de X con su palma, comenzando a arrastrarlo hacia él, mientras que este hacía todo lo posible por evitar el avance. Charmcaster, ayúdame, dijo viendo a su sobrina con desesperación. Sin embargo, no solo ella, sino que Gwen también intentó detener a Ben. Ben, detente, esto es demasiado, dijo Gwen alarmada, usando un rayo de maná para disipar la extremidad etérea, mientras que Charmcaster usó sus criaturas para atacar a Ben. Sin embargo, fueron destruidas por un potente rayo de maná oscuro, el cual siguió su trayectoria, hasta estar por impactar con el par de magos que los atacaron, siendo salvados por Gwen, quien formó una pared de maná, desviando la trayectoria de la energía al cielo. Ambos magos sintieron un escalofrío al sentir la siniestra aura del enmascarado, mientras este se acercaba caminando hasta ellos, siendo detenido por Gwen, interponiéndose en su camino, momento usado por el par para escapar con su hechizo de niebla. Ven, para, por favor. ¿Qué te ocurre? Casi los matas, decía Gwen sin obtener respuesta. Más que ver con asombro cómo el castaño corría contra ella con la intención de golpearla, por lo que formó una pared maná para bloquearlo, rompiéndose por el impacto, no detenido sus ataques contra ella, cosa que la alarmó, preocupándose al no entender el por qué la ataca, y no le respondía lo que le decía. Ven, escúchame, por favor, reacciona, gritó la pelinaranja. No teniendo más opción que golpear a Ben en la cara apenas tuvo la oportunidad, quitándole la máscara. Viendo para su horror, como el castaño tenía los ojos negros con las iris de color morado, viéndola con enojo en su mirada, recordándole esa noche en que vio esa sombra junto a él, la noche en que despertó sus poderes. No puede ser, dijo estando expuesta a un golpe de Ben, recibiéndolo de no haber sido por el hecho que un domo de energía rodeó a Ben, siendo el responsable Max quien usó su hacha para encerrarlo. Al ver cómo estaba por golpear a Gwen, chocando su puño con la barrera, sintiendo una descarga eléctrica en todo su cuerpo, disipando la barrera y cayendo de rodillas. A lo que Gwen rápidamente se arrodilló frente a él, comenzó a sacudirlo por los hombros, intentando hacer que entrara en razón. Ben, te está controlando, este no eres tú, despierta, eres más fuerte que ella, no dejes que te domine, decía la joven con desesperación. Mientras que dentro de la mente de Ben, este se encontraba viendo su entorno en una gran oscuridad, no pudiendo distinguir quiénes estaban delante de él, moviéndose casi automáticamente, hasta que sintió dolor recorrer su cuerpo, sintiendo más claridad en su mente, viendo delante de él como la imagen preocupada de Gwen resaltaba en la oscuridad de su entorno. Parecía a punto de llorar, pero ¿por qué? ¿Ex la había lastimado o fue Charmcaster? ¿Qué le estaba diciendo? Esas y más preguntas eran las que tenía en su interior, hasta que Gwen, viendo cómo el castaño parecía reaccionar, decidió hacer algo muy atrevido para que reaccione de una vez por todas, sujetando una de sus mejillas, dándole fuerte bofetada en toda la cara con maná cubriendo su mano, dejándole la mejilla hinchada y roja. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué me duele tanto la cara? ¡Ah! Decía Ben, con un par de lágrimas de dolor, regresando sus ojos a la normalidad, mientras se frotaba la cara adolorido. Mientras que Max veía preocupado y confundido lo ocurrido con Ben, y Gwen por su parte se alegró de que haya funcionado su idea, no haciendo otra cosa más que abrazar al castaño, quien no entendía cómo había llegado a esta situación ni lugar. «Gwen, ¿qué ocurrió?», preguntó desconcertado. A lo que la chica lo miró seriamente, teniendo muchas cosas que explicarle, notando cómo la llave en su brazalete había desaparecido, teniendo una idea de quién pudo haberla tomado, pero en estos momentos tenía otra prioridad. Mientras tanto, X y Charmcaster se encontraban en la azotea de un edificio, con el hombre usando la llave para realizar un hechizo curativo y recuperarse por completo. Mientras que la joven a su lado recordaba preocupada la apariencia del joven, de hace unos momentos. Ese tipo fue quien te derrotó hace tiempo, ¿no es verdad? Realmente da miedo, no parecía ser humano, dijo Charmcaster a su tío. Así es, ese niño es más de lo que aparenta, su voluntad y energía está siendo corrompida por algo mucho más siniestro y poderoso que yo. Si no evitan que se propague, un mal mayor asolará a quienes lo rodean, ese es otro motivo para realizar el ritual. Hay que asegurarnos de destruirlo antes de que nos destruya a nosotros.
dijo X seriamente. A lo que su sobrina solo asintió, aunque si lo dicho por su tío era verdad, sentía pena por el joven al ser víctima que una entidad desconocida, que lo carcomía gradualmente. De regreso con los Tennyson, Gwen les había explicado al par lo que había visto la noche en que Rojo atacó, teniendo la misma oscura sensación que aquel momento. Pero esta vez mucho más intensa, pareciendo estar controlando la mente de su primo, cosa que sorprendió al par de hombres, preocupándose por la condición actual del joven. ¿Pero qué es esa sombra de la que hablas? ¿De dónde salió y por qué me acecha? Preguntaba el castaño sin entender nada. No lo sé, y eso me preocupa, abuelo, ¿esto tendrá que ver con los anoditas o algo así? Teorizó la pelinaranja. No estoy seguro, Verdona me explicó que las emociones de la persona influyen en el maná, pero nunca oí algo como crear un ente a partir de este. Dijo Max pensando en las posibilidades. O sea que tengo algún trastorno mental que le dio forma a una segunda personalidad. Dijo su teoría el castaño. No podemos estar seguros de que sea eso, pero tampoco descartarlo, lo único claro es que es debido al maná. Por lo que hasta que no sepamos cómo resolver tu problema, lo mejor es que dejes de usar el maná para evitar riesgos. Dijo Max en un tono serio. A lo que Ben, asintió de mala gana, entendiendo que era lo mejor, no queriendo terminar siendo otro peligro más en la larga lista que existe en este universo. Pasando al otro tema de interés, dedujeron que el ritual se llevaría a cabo en el lugar más alto de la Cuidad, al momento en que ocurra el eclipse. Por lo que condujeron en dirección al edificio más alto que había, mientras debatían en llevar los hechizos de Bethel para enfrentar al par de magos. Terminando por decidir que lo mejor era dejarlos en el camper lejos de su alcance, por lo que deteniéndose a unos metros del edificio, vieron como el cielo se había oscurecido considerablemente, mientras que la luna se había vuelto de color rojo. Siendo el responsable X quien ya había comenzado con el ritual, elevando el medallón rojo hasta estar alineado con la luna recitando el hechizo. Ya comenzó el ritual, hay que apresurarse. Dijo Gwen, con la lanza mecánica en sus manos, mientras Max usaba su traje de plomero, sosteniendo su hacha, y Ben tenía su espada en su espalda y la espada de energía en su cinturón, usando el Chaquetrix para invocar a Flama, Batorex y Kara. Informándoles de la situación, provocando que la pironite frunciera el ceño molesta, recordando la batalla pasada contra el mago. Por lo que no perdiendo más tiempo, se elevaron en el aire, con Max volando sobre la tabla junto a Gwen, mientras que Kara sujetaba a Ben entre sus brazos. Todo acabó X, esta vez no escaparás. Dijo Gwen seriamente, aterrizando en la azotea del edificio junto con Ben y Max, mientras que las aliens volaban cerca de ellos. Claro que no huiré esta vez, mi destino para obtener el poder y reclamar mi derecho a gobernar este mundo. Dijo X sintiendo más confianza, al estar cerca de obtener mucho más poder en su primera batalla. Si eso es lo que quieres, no digas que no te lo advirtieron cuando te pateemos en trasero. Dijo Batorex con una sonrisa. Sin más que decir, comenzó la batalla con Charmcaster usando sus tótems, tanto los terretes como los murciélagos, para atacar a la familia Tennyson, mientras que X pelearía contra el trío de alienígenas. Ben usó sus dos espadas para cortar a todas las criaturas que arremetían contra él, teniendo dificultades para mantener el paso al perder gran cantidad de energía hace poco, siendo cubierto por Max, mientras que Gwen peleaba directamente contra Charmcaster, usando todos los hechizos que ambas conocían, lanzándose rayos y bombas de maná, además de defenderse usando barreras de energía. Siendo notable como Gwen tenía la ventaja al usar su lanza para atacar a una distancia segura, obligando a su oponente a retroceder y actuar defensivamente. Mientras que X volaba luchando contra el trío, con Flama estando a la cabeza de la ofensiva. A lo que el mago formaba corrientes de agua con la humedad del entorno para contrarrestar las llamaradas de la mujer, formando barreras de energía para bloquear los láseres y golpes de Kara, lanzándole rayos de maná para alejarla, siendo esquivados fácilmente por ella. Y usando toda su concentración en hechizos elementales para usar su bastón como un pararrayos, absorbiendo los rayos de Batorex, redirigiéndolos a alguna de sus compañeras. Sin embargo, sus esfuerzos por mantener a raya a las chicas, pronto fue superado, recibiendo varios golpes y ataques característicos de sus especies, hasta que la Megawatt lo pateó en dirección a la azotea del edificio, cayendo fuertemente contra el suelo, mientras que Charmcaster chocó contra una pared del edificio al recibir una patada de Gwen. El par de magos fue rodeado por el grupo de 6 personas, pareciendo haber sido derrotados hasta que la llave de Bethel había invocado al resto de medallones, brillando de color rojo mientras giraban alrededor de la llave, cosa que hizo sonreír a X, quien se levantó comenzando a recitar un hechizo, para usar parte de la energía reunida en el ritual y tomar la ventaja.
Masara Senfracta. Dijo el mago siendo rodeado por un aura roja. Apareciendo 4 clones de X quienes comenzaron a atacar al equipo de héroes. Las 3 chicas peleaban en el aire luchando con un clon cada uno, mientras que el restante se enfrentaba a los Tennyson. Y el original continuaba con el ritual, viendo con leve molestia a su sobrina. Levántate Charmcaster, y sé de utilidad en esta lucha. Dijo X con una mirada seria. Ese sí tío. Dijo con leve tristeza. Levantándose yendo a dar apoyo al clon que peleaba con los Tennyson. Blaze generaba llamaradas contra el clon de X, el cual se encontraba a la par de ella al estar potenciado por el ritual, mantiendo su lucha en un punto muerto hasta que el falso X formó una gran corriente de agua a su alrededor, cubriendo a Blaze en una esfera de agua apagando todas sus llamas. Mientras que la mujer se ahogaba, incapaz de salir de la burbuja de agua. Dicen que ahogarse es una muerte pacífica, dime ¿te sientes tranquila? Dijo el clon frente a su creación. Viendo cómo la pironite dejó de moverse, pensando que se había ahogado. Sin embargo, la realidad era distinta. Blaze se concentró en las enseñanzas de Ben, elevando la temperatura de las llamas en su interior, comenzando a canalizar el maná que obtuvo de X. Activando el Burst Mode, generando una explosión de calor que evaporó toda el agua, iluminando sus alrededores con llamas carmesí. Arremetiendo contra el clon, generando tantas llamas a su alrededor que imitó el ataque de X, cubriéndose ambos en una esfera de fuego, la cual comenzó a disminuir su diámetro, aumentando su calor hasta que explotó, siendo únicamente visible la pironite. Mientras que el clon no pudo aguantar el infierno ardiente, disipándose el maná que lo conformaba, regresando a la normalidad poco después. Kara golpeaba con toda su fuerza al clon, forzando sus capacidades oculares para disparar rayos con mayor potencia contra el clon del mago, quien opuso bastante resistencia hasta que logró sujetarlo, soplando como nunca antes directamente frente a él, congelándolo por completo y haciéndolo explotar de un golpe, disipando el maná. Mientras que Batorex tenía problemas para manejar la batalla contra el clon, necesitando más energía para derrotarlo. Por lo que viendo el edificio de la lucha, sonrió volando hasta sujetar una antena, absorbiendo toda la energía del edificio. Arremetiendo con una sobrecarga de electricidad, golpeando al clon con mayor fuerza y velocidad de lo que podía manejar. Pareciendo haber más de 1 megawatt, cosa que era lo que había pasado, habiendo 3 baterías vivientes, golpeándolo hasta hacerlo explotar lanzando descargas eléctricas. Bien hecho chicas. Dijo Batorex chocando los puños de sus clones, antes de que desaparecieran. Mientras tanto los Tennyson se encontraban en problemas luchando contra el clon frente a ellos. Pues a pesar de usar sus armas para plantarle cara, Ben ya se encontraba sumamente débil, Max era vulnerable a sus ataques y Gwen era quien más posibilidad tenía de encararlo. Pero se preocupaba mucho por proteger a su familia, hasta que atrajo a Ben con telequinesis, sujetando del cuello, usándolo como rehén para evitar que el viejo y la joven lo atacaran. Llegó el momento en que pagues por la humillación a la que me sometiste en cada momento que nos encontramos. Dijo el clon seriamente. Mientras que Ben pensaba en si debiera usar sus poderes, pero no quería volver a perder el control, tenía miedo de su poder pero era necesario para sobrevivir. Mientras se debatía qué hacer, el clon había apretado con fuerza el cuello de Ben antes de lanzarlo fuera del edificio. Si quieren rescatarlo adelante búsquenlo. Dijo viendo al par preocupado de personas. Ben no. Dijo Max saltando por la barandilla. Ante la mirada sorprendida de la peli blanca, quien no se había unido a la pelea. La peli naranja, al ver cómo su preciada familia estaba en peligro, ese mago que la había derrotado y casi matado en su primera batalla, la hizo sentir una gran furia y fuerza de voluntad en su corazón. Por lo que concentrándose en esa sensación, dejándola explotar en todo su cuerpo, fue cubierta por una intensa aura rosada y sus iris brillaban del mismo color, logrando activar por segunda vez su estado potenciado, sorprendiendo al mago impostor y a la peli blanca. Usando un látigo de maná para sujetar al clon, lanzándolo fuera del edificio, recomponiéndose en el aire flotando, a lo que la joven furiosa igualmente flotaba frente a él. Tantas veces usando el amuleto de telequinesis, había hecho que lograra asimilar a capacidad de levitar cosas con su energía sin él. Comenzando a pelear contra el mago falsificado, para terminar esta batalla de una vez. Mientras tanto, Max había logrado sujetar a Ben, disparando un gancho desde su guante. Uniéndose a la barandilla. Retrayendo la cuerda del gancho, elevándose junto a su semi-inconsciente nieto. Siendo vistos con nostalgia por la peli blanca, recordando cómo su padre siempre velaba por su bienestar hasta su final. Gwen lanzaba rayos potenciados contra su oponente, logrando sobrepasar su poder con relativa facilidad, no bajando el ritmo a la hora de luchar.
deseando dominar ese poder para impedir que sus seres queridos sufrieran, teniendo en mente a cierto castaño. Hasta que formando una gran esfera de maná rosado, en un paralelismo a lo que X había hecho contra ella en el cementerio. Lanzó la esfera destruyendo al clon del mago, por lo que sintiendo como su energía comenzaba a agotarse, voló de regreso a la azotea del edificio. Viendo junto a su abuelo y primo como Charmcaster, atacó por la espalda a su tío con un rayo de energía, lastimándolo bastante. Lo siento tío, pero cambio de planes, yo obtendré el poder y tú te quedarás sin nada. Solo necesitaba un mago maestro que realizara el ritual, del resto me encargo yo. Decía la joven antes de centrar su atención en los medallones en el cielo. Pronto tendré el poder para destruir a Aduaitia y recuperar mi hogar. Dijo en voz baja alzando sus brazos. No te saldrás, no la tuya, traidora. Dijo Gwen sosteniendo el báculo de X. Parada junto a Ben y su abuelo y desde el cielo en el otro extremo el trío de aliens la veía seriamente. No fue nada personal Gwen, pero todos tenemos nuestras luchas por ganar. Dijo Charmcaster. Siendo el castaño el único que entendió a qué se refirió, pero no logrando decir nada, cuando Gwen canalizó su maná a través del báculo. Disparando un rayo de energía a la espalda de Charmcaster, noqueándola, realizando lo mismo con X cuando este intentó atacarlos. Insensatos, no se interpondrán en el camino de un mago maestro. Dijo X molesto. ¿Qué importa ser un mago maestro? Yo prefiero ser una heroína. Dijo Gwen antes de lanzarle el ataque. Poco después los medallones comenzaron a desprender rayos de energía en todas direcciones, a lo que tomaron acciones. Rápido cada una tome un hechizo y alejélo de la llave. Avisó la peli naranja. A lo que las chicas obedecieron intentando un medallón cada una mientras que Gwen sujetó dos de ellos. Logrando separarlos de la llave, la cual absorbió todo el maná de los medallones, generando una onda expansiva. Regresando el cielo a la normalidad y el medallón rojo cayó al suelo, todo el grupo se reunió entregándoles los medallones a Gwen. La cual informó que los hechizos habían perdido todo su poder, para su leve decepción. Sin embargo lo dejó de lado, centrando su atención junto a las demás chicas en el herido castaño, quien solo sonrió débilmente. Buen trabajo todas ustedes, salvaron el mundo entero, son las heroínas del día. Dijo el joven antes de tambalearse y caer desmayado. Siendo sujetado por Gwen, rodeada por las preocupadas chicas alienígenas, aliviándose parcialmente, de que solo estuviera agotado y no en un estado más grave. Por lo que luego de llamar a la policía, informándoles de lo ocurrido tanto en la exhibición de magia como en lo ocurrido en el edificio, se retiraron del lugar dejando al par de magos inconscientes allí. Recostando a Ben en su cama en el camper, las chicas regresaron al interior del Chaquetrix, no sin antes darle un beso en la mejilla o frente cada una. Y Max condujo unas cuantas calles lejos del lugar de la comisión para poder descansar. Mientras que Gwen observaba todos los medallones reunidos, lastima que hayan perdido su poder, pero se esforzaría para aprender sus habilidades por cuenta propia. Teniendo el premio de consuelo, siendo este el báculo de X. Por lo que guardando todo se fue a dormir junto a Ben. Teniendo suficiente de temas mágicos por un buen tiempo.